Alguien hoy me decía, en la Biblia no habla del miércoles santo. ¿Ustedes creen? ¿Creen o no creen? ¿No creen? Exactamente. No hay miércoles de ceniza. ¿Ustedes saben con qué hacen la ceniza? Correcto. Hay personas que en las bóvedas de las iglesias entregan esos huesos a la iglesia. Entonces ellos los muelen, los trituran y los dejan ceniza. Por eso dice el cura, en polvo eres y en polvo te convertirás. O sea que tierra con tierra. ¿Cuántas veces nos mandábamos a hacer las cenizas? ¿Cierto? Porque no sabíamos. Pero hoy entendemos que ese es el entierro de muertos. Entonces vaya, métale la motola y eso yo miraba hoy la gente como eso sacaban la motola y eso, mejor dicho, y eso yo no sabía. Y vi saliendo de la iglesia, pues de aquí, una señora, dije, ¿será que es que no se limpió bien la frente? No sabía. Cuando ya empecé a ver de aquí para todos con la cruz, y eso es. Entonces, es el primer día del comienzo de la Cuaresma, o sea, la primera entrada de Jesús a Jerusalén, próximo a la crucificación, esa es. Pero aquí no habla de miércoles de ceniza. Sin embargo, pues ahí es donde nos damos cuenta que la Iglesia Católica predica o enseña lo que no es la Biblia. Entonces nosotros debemos romper paradigmas, sofismas de distracción que están distrayendo a los mismos cristianos. Porque gloria a Dios, ustedes lo saben, pero sé que hay muchos cristianos que creen que eso es bíblico, pero eso no es bíblico. Bueno, entonces vemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, como ustedes bien saben, fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él se saciaba de perseguir a los cristianos. Pedía cartas a sus autoridades para ir a apresar y para gozarse del dolor de los cristianos. Sin embargo, vemos que en el libro de Hechos, primero vienen los 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el testimonio de ¿quién? De los apóstoles, o sea, Hechos de los apóstoles, porque ellos cuentan en lo que vivieron en vida con Jesús. Después empieza la historia de Pablo. Pero Pablo se dio el lujo que pese a que los apóstoles de Jesús caminaron con él y aprendieron, entre comillas, porque no aprendieron, Pablo sí se dio el lujo de exhortar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba comiendo con los gentiles. Él estaba compartiendo. Y cuando le dijeron que venía Pablo, ya Pablo se había dado cuenta. Y Pablo lo exhortó fuertemente. Pablo, para mí, es el apóstol de apóstoles, para mí, con el respeto de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo usó sus vivencias mundanas, sus vivencias gentiles, para que lo que él había aprendido allí no lo hiciera en el camino de Cristo, y que lo que el Señor le enseñó, él lo pudiera aplicar. Pero nosotros no hacemos eso, seguimos como el mundo, haciendo y poniendo en práctica lo que hicimos. Por eso ustedes pueden mirar del libro de Romanos hasta el libro de Filemón, tú vas a encontrar 13 libros seguidos, fueron escritos por Pablo, y todos los libros que Pablo escribió fue de exhortar a un pueblo que venía en engaño. Entonces no se nos haga raro que a nosotros nos exhorten, porque el que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor, ¿cierto? Entonces Pablo empezó a exhortar a los romanos, a los filisteos, a los de Colón, a todos ellos. Y a él no le interesaba lo que le dijeran. Lo apresaron, lo apedrearon, lo volvieron nada, pero el amor a Cristo cada día lo hacía seguir más adelante, ¿cierto?
Esta mañana alguien me decía, pastor, ¿y usted por qué no descansa y por qué no deja la guerra? Y yo le dije, prefiero dejarla a usted, a mí no me prohíba, ¿cierto? Porque si esta persona a mí me diera la salvación, yo digo sí, pero mire cómo se nos mete el Satanás en la misma iglesia y nos pone a hablar y creemos que es con sabiduría un consejo demoníaco, porque para mí eso no es un consejo. Ahí estaba Satanás. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Él exhortó duramente. Unos le creían, otros no. ¿Sí ve? Entonces, cuando él estaba en Colosenses, los colosenses eran unos altivos, prepotentes, arrogantes. Ellos todo lo cuestionaban. Ellos todo lo criticaban porque ellos se creían que eran los que sabían y que tenían la última palabra. Cuando llegó Pablo, le invalidaron todo. Lo iban a apedrear porque Pablo llevaba la verdad como la llevó Cristo. Y tú debes morir por la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron algunos ancianos de Colosenses? Esperaron que oscureciera y lo llevaron a los de Berea, la escuela Berea. Ellos simplemente, ¿qué dijeron? Dejemos que Pablo entre, que nos enseñe, pero vamos a tener el libro de la vida. ¿Sí ve? Entonces los de Berea estudiaban y se daban cuenta que Pablo lo que estaba predicando era cierto. Y tú debes discernir, iglesia, qué está predicando el pastor. Tú puedes estar estudiando instituto teológico, pero te tienes que preparar para pastor. Tú no puedes decir que porque ya hizo un año de teología ya eres pastor. Nunca. Le falta mucho pelo para la moña, como dicen por ahí en Guamal, en Ciénaga, en Barranquilla, ¿cierto? Eso no es así. Entonces no se va a predicar la buena palabra. Cuando tú eres obediente, amado o amada, y sigues las instrucciones de la Biblia a través de lo que el pastor predica, eres un buen obrero. Si no, no eres un buen obrero. Entonces el señor Pablo empezó a predicar, algunos lo entendían, otros no lo entendían. Él llegó a Tesalónica y encontró y vio a un siervito que era muy docto en la palabra, que él había sido criado en un hogar donde su madre y su abuela le enseñaron, el de Timoteo, ¿no? La abuelita y la mamita de Timoteo. Pero a él le hacía falta algo, le hacía falta cobertura. Y muchas veces a nosotros nos hace falta una cobertura, ¿cierto? Por eso tú tienes que, cuando salga a un lugar, sales con cobertura. No salgas en rebeldía, no salgas en desobediencia. Tú tienes que salir en verdadera cobertura. Entonces se dio cuenta que Timoteo era un joven que iba a ser muy importante para seguir en los caminos de Cristo, que iba a ser un gran evangelista. Entonces Pablo lo tomó y dijo: este es un gran diamante en las manos de Jesús. Y lo adoctrinó y le enseñó principios bíblicos y le enseñó ética bíblica y le enseñó la palabra. Le enseñó tal cual Jesús le había dicho. Entonces, ustedes deben saber, amados santos y santas, quién les está predicando, a dónde se están metiendo, a qué iglesia van a ir. Hoy, yo lo digo, se nos van 2 personas amadas del ministerio, no porque ellos se quieran ir, se van para sus ciudades. Y es respetable. Por mí, que no se fueran. Créame que sí. Si yo tuviera cómo, los metería en mi cama, los agarraría, pero no, sé y entiendo que ellos tienen que partir. Entonces hoy también vamos a orar por ellos. Bueno, pero lo único que yo les encarezco a ellos es que
busquen una iglesia de sana doctrina. No vayan a buscar una iglesia donde sus dones y talentos se vayan a dormir. Para que eso se avive, tienen que buscar una iglesia de guerra espiritual. Porque una iglesia pastoral, todo lo que ustedes aprendieron aquí, allá se va a invalidar. Entonces Pablo vio a Timoteo y vio que su abuelita y la mamita le habían enseñado buenos principios. A Timoteo le hacía falta cobertura paternal, porque pese a que Timoteo tenía a su padre que era griego, los griegos eran contrarios a los hebreos, a los israelitas. Entonces el padre de Timoteo no le interesaba nada, simplemente él daba lo del diario y él miraba a ver el chino que hacía, pero la mamá y la abuelita siempre lo adoctrinaron. Entonces Pablo le enseñó a ser un verdadero evangelista. Por eso tú tienes que aprender a ser un verdadero siervo del Señor, con exhortación, con exaltación, con lo que sea, pero tú tienes que aprender, porque Pablo exhortó fuertemente a Timoteo. No crean que Pablo era un apóstol no, era un apóstol de carácter fuerte. Y Timoteo se estaba preparando y alineando bajo la línea de Pablo. Entonces, por eso te invito en esta noche que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Amén. Pablo le explica a Timoteo sobre qué es un obrero aprobado, sobre qué es el carácter de los hombres en los postreros días, ¿sí? Un buen soldado de Cristo, testificando de Cristo. Él le habló para formarlo. Entonces, una vez formado, le dice: Timoteo, predica la buena palabra. Por eso capítulo 4, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí ve? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te suplico encarecidamente. ¿Por qué? Porque Pablo venía de una corriente de buena palabra. Y él no quería que Timoteo, como evangelista o como pastor, se desviara de lo que Pablo le había enseñado. Por eso la insistencia del pastor: aprendan, estudien, hermanos, para que nadie los distraiga, para que nadie los desvíe con fábulas, para que nadie los desvíe con falsas doctrinas. Y Pablo le rogó, en otras versiones dice: te ruego encarecidamente. Entonces hoy yo le digo, amada iglesia, le ruego encarecidamente que prediquen la buena palabra, porque ustedes ya son personas adelantadas en el evangelio, ya no son personas que comen entero, ya son personas que mastican la palabra, que la digieren, que la saborean, que la sienten. Ustedes no comen entero. Entonces ya Pablo sabía que ya había formado a Timoteo y le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? ¿Sí ve? Que predique la palabra. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. No vamos a predicar fábulas, no vamos a colocar libros de Pepito, de Pepita para predicar otros libros. Prediquemos la palabra. ¿Dónde está la palabra? Aquí en la Biblia. No hay otra palabra. Esta es la palabra. Esta es la que debemos estar predicando todos los días. Porque Pablo predicó todos los días, Jesús predicó todos los días. Y la pregunta es: ¿tú estás predicando todos los días? No. ¿Sí ve?
Cuando tú coges el común de leer la palabra diariamente, tú aprendes palabra. Y puedes predicar sin apuntes, porque el Señor te da revelación, el Espíritu Santo te pone las palabras. Tú no tienes necesidad de preparar una prédica, tú no tienes necesidad de preparar un libreto. Porque el Señor te da el entendimiento, la sabiduría. El Señor baja la revelación para que tú prediques la buena palabra. Pero cuando tú eres un cristiano de oración, de ayuno, pero si no eres de oración, si no eres de ayuno, muy difícilmente. Entonces Pablo le enseñó y le dice a Timoteo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí ve? O sea, que invite a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento. Y la palabra dice que oremos sin cesar. O sea, que a todo momento nosotros debemos estar hablando de ¿quién? Pero no hablamos de Cristo, hablamos de cosas del mundo, hablamos de la preocupación del mundo, pero no hablamos de Cristo. Me llega un WhatsApp de un pastor de esta localidad, es que invitándome a apoyar a un político, a su hijo. ¿Está bien eso? No, estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tal vez él está en los placeres del mundo esperando que su hijo llegue al consejo para él ganarse una prebenda. ¿En qué estamos? Tú tienes que predicar es a Cristo. Tu preocupación no puede ser dinero. Tu preocupación debe ser las almas. Pablo trabajaba haciendo carpas. Y él dejaba establecida una iglesia, preparaba 1 o 2 años un pastor, lo dejaba ahí y se iba para otro lugar. O sea que Pablo también era un gran misionero, ¿cierto? Era evangelista, era apóstol, tenía ministerios. Entonces, cuando tú eres sensible a lo que el Señor te está hablando, iglesia, predique la buena palabra. No nos metamos en chismes. Cuando tú vayas a predicar la palabra y vea que el entorno se pone pesado, habla de Cristo, no calles. Así te apedreen, así te saquen corriendo, pero predica la buena palabra. A tiempo y a destiempo. No le ponga hora a predicar. No le ponga hora, es que voy a ir a evangelizar a las 5 de la tarde. Es que voy a ir a evangelizar el sábado. ¿Y por qué no evangelizas en tu empresa? ¿Por qué no evangelizas en tu casa? ¿Por qué no le evangeliza a tu vecino? ¿Por qué te estás programando? Aquí dice Pablo que instes a tiempo y a destiempo. O sea, que invite en cualquier momento. Y aquí dice la palabra que el Señor Pablo le estaba diciendo a Timoteo que al momento de predicar no había horario. O sea, que predicara en la mañana, predicara en la noche, así como Pablo lo estaba haciendo, así como lo hizo Jesús, y así nosotros lo debemos hacer. Pero nosotros nos complacemos creyendo que venimos a la iglesia y con eso es más que suficiente. Y yo te pregunto hoy, ¿cuántas almas te ganaste el año pasado? ¿Cuántas almas te has ganado en este año? ¿A cuánto les has compartido? ¿Qué tiempo le dedicas para predicar la palabra? Predicar la palabra no es pararse aquí. Predicar la palabra es estar hablando de Cristo allá afuera. ¿Sí ve? Pero nos dedicamos y perdemos más tiempo echando cházara, echando mentira, que predicando la palabra. Mirando los 13 libros de Pablo, yo no encuentro que Pablo se paraba a chismosear. Pablo iba de frente trabajando, ganando almas. Y el ministerio de Pablo es el ministerio igual al de nosotros. ¿Cuál es el ministerio de nosotros? Ir por
los gentiles. Porque nosotros somos gentiles. Entonces ese ministerio es duro, pero es bien aprobado, iglesia. Por eso tenemos que ir allá afuera a predicar la palabra. Entre nosotros mismos nos reunimos y eso somos los eruditos de la ley. Y eso hablamos y hablamos y hablamos. Pero ¿será que eso mismo que hablamos lo podemos predicar afuera? No, iglesia. Entonces, a tiempo y a destiempo debemos predicar, ¿cierto? Redarguye, reprende, exhorta. ¿Sí ve? Estamos en la autoridad de redarguir, de mover por allá los cimientos duros, esas personas duras, allá removerlos, exhortarlos, pero con mucha paciencia. No le vaya a dar bibliazo a esa persona. No vaya a cometer el error de darle Biblia a las personas. No, iglesia, aquí dice la palabra, redarguye, reprende y exhorta. Y reprender es enseñar. O sea que cuando tú te dejas reprender, eres un buen discípulo, porque estás aprendiendo. Y nosotros venimos a la iglesia todos los días a aprender. Nos reprende el pastor, nos exhorta el pastor. ¿Por qué? ¿Porque el pastor le tiene odio a alguien? Yo no le tengo odio a nadie. Que exhorto porque el Señor me dice. Pero una cosa, que el Señor exhorte, y otra cosa, que tú me cojas odio. Pero a mí eso no, ni tú me das para comer, ni me das para pagar el arriendo. O sea que me puedes odiar lo que quieras. Entonces, si yo no hago y si yo no predico, entonces ¿será que el Señor se va a quedar contento? No, Él me va a demandar. Y a todos los que estamos aquí, el Señor nos va a demandar en su momento. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántas almas hemos ganado? ¿Cuántas almas? Perdemos más que ganar, ¿cierto? Entonces, a partir de hoy, vamos a exhortar, vamos a reprender con toda paciencia y doctrina. Mire, iglesia, yo no me ufano, pero tú recibes el mejor pan en esta casa. Aquí no hay nada leudado. Ustedes no me verán con libros, ustedes no me verán con el computador mirando aquí, no. Ustedes lo único que me ven es con esta palabra. Y si ustedes quieren mirarla, es la Biblia que tú tienes allí. ¿Sí ve? Entonces tú tienes que entrar en un tiempo de intimidad con el Señor para que el Señor te pueda entregar lo que Él quiere entregarnos como iglesia. Siempre nosotros queremos que nos estén lisonjeando, que nos estén hablando con palabras bonitas. Pero hoy te digo, el verdadero cristiano es el que se deja exhortar. Entonces déjate exhortar con paciencia. Aprende, iglesia, con paciencia. Tal vez ya tú eres viejo zorro y ya tú no te dejes reprender. Pero, iglesia, aprende que el pastor o el profeta o el que sea le exhorta para que tú lo tomes con paciencia. Si a ti te duele algo de la prédica, tienes un problema. Ponle atención. Si a ti te duele algo, tienes un problema. Si te gozas, recibiste la palabra. Entonces, por eso, nosotros a todo momento queremos que nos digan palabras bonitas, pero que no nos exhorten. Y Pablo no le interesaba ir de región en región hablando de Cristo, y si él tenía que exhortar, exhortaba. Así lo apedrearan, así lo metieran en una cárcel, así le hicieran lo que le hicieran, pero él predicaba de Jesús. Y yo te digo hoy, tú tienes que predicar de Jesús. No hay que predicar de nada más. Vienen tiempos difíciles y el Señor quiere que ganemos almas. Almas debemos ganar. Y sigue diciendo allí la palabra, amados. Pues el 3, pues vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿sí? Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana, ¿sí ve? Hay personas que no soportan la buena doctrina. Hay personas que invalidan la guerra espiritual, la liberación,
la exégesis, la homilética. Hay hermanos que creen que solamente con leer la Biblia ya es más que suficiente. Pero si tú tienes un llamado, tienes que aprender mucha doctrina, iglesia. Tenemos que aprender, ¿para qué? Para que no nos metan los dedos a la boca, perdónenme la expresión. Entonces, tú tienes que aprender lo que dice la Biblia. Tú tienes que aprender lo que hizo Jesús. Tú tienes que aprender lo que predicó Jesús. Tú tienes que aprender lo que predicó Pablo. ¿Sí ve? Entonces, ¿en qué estamos? No, es que yo no nací para predicar. Todos tenemos que predicar. Porque todos tenemos que al menos dar nuestro testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de dónde nos sacó, ¿cierto? Tú lo tienes que hacer. O sea que eso es predicar la buena palabra. Porque si el Señor te liberó, predica dando tu testimonio. Si el Señor te sanó, hable predicando lo que el Señor te sanó. Esa es una forma. Pero muchas veces ni los testimonios los damos, no los comemos. Porque qué vergüenza. Hoy te digo, no sientas vergüenza. Porque si tú sientes vergüenza de dar tu testimonio, estás sintiendo vergüenza del Evangelio. ¿Sí ve? Entonces la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar, y sigue diciendo allí la palabra. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias. Por eso, iglesia, por eso las iglesias de guerra espiritual, donde se exhorta al cristiano, no todos son, que debiera ser todos de guerra espiritual, pero cuando tú vienes a un ministerio de guerra espiritual, le incomoda todo, le da salpullido, le da rasquiña, empieza a moverse aquí y allá, le da comezón de oídos y se va para donde te están o te van a predicar fábulas. Por eso ustedes son valientes el quedarse aquí. No todos, algunos como cobardes salen corriendo. ¿Por qué? Porque la palabra que exhorta es la que te pone a... Y esa palabra, me dolió, ¿cierto? Pero cuando a ti te dicen, hermana, el Señor te va a regalar una casa. Tú dices, ay, tan lindo el pastor lo que me dijo. Pero si el pastor lo usa el Señor para exhortarte, entonces, ese pastor no es sino coger el altar para dar pedradas. No, yo no cojo el altar. Ustedes saben que yo no estoy aquí, es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces tenemos un error que como somos naturales vemos al hombre, pero si tuvieras al Espíritu, si estuviera en el Espíritu vendrías y te pararías aquí junto al Espíritu Santo. Entonces, iglesia, el Señor sabe lo que Él nos predica. Entonces no sientas comenzando a oír, es que esa palabra no me gustó, mi hija. Uy, no, mejor dicho, camine para allí, para donde el pastor Eutimio, que él sí predica muy lindo. Él le predica a la carne. Aquí se predica al Espíritu. Entonces cuando es a la carne, tú sales, ay, qué predica. Ay, el Señor tan lindo. Ay, usó al pastor para decirme que me va a regalar un carro. Ay, una casa. Ay, se van contentos. Pero cuando salen de un ministerio así, uy, esa iglesia, no volvamos allá. Uy, allá no me gusta. Uy, allá ese pastor grita. Ay, vamos donde el que nos duerme. Entonces van donde, hermanitos, abran la palabra, por favor. Muevan sus deditos. Y el hermanito, ay, con qué delicadeza. Estamos enseñando a una iglesia a ser perezosa. Perezosa. Entonces, cuando hay comezón de oídos, es porque te está incomodando lo que estás escuchando. Cuando la palabra le entra y no le hace nada, tranquilo. Entonces, esa es la diferencia entre lo pastoral y la guerra espiritual. Tú vas a hacer una prueba.
si vas a una pastoral y allá no pasa nada. Pero si vienes a un ministerio de guerra, te vas a dar cuenta que el Señor te mueve por dentro, las fibras, para que tú sueltes y para que tú dejes lo que estabas haciendo mal. Entonces aquí dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias pasiones. Por eso vemos, donde está Vicente, va la gente. Donde está el profeta que pide plata, allá hay multitudes. Porque como él habla de economía, y la mejor prosperidad que tú tienes es cuando tú lees la palabra y la entiendes, ¿cierto? Entonces, iglesia, donde van a hablarles de fábula, donde hay ministerios que le llevan un payaso para que los pongan contentos a ustedes, ¿sí ve? Pero cuando se les exhorta, caramba. Dice el cuarto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? Ya no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar la fábula. Vámonos para allí, que allí sí no sé qué. Vámonos para allá, que allá no sé qué. Los cristianos, vámonos a una iglesia, hermano, que encontré, y supiera, no. Porque nos gusta esto para escuchar fábulas. Entonces nos gusta escuchar la fábula, todos somos salvos. Siga pecando, siga robando, siga engañando, porque tú eres salvo. Y la oveja sale de esa iglesia, ¿sí ve? El pastor nos dijo que así robáramos, que somos salvos. Y se van contentos porque están escuchando fábulas. Pero cuando tú escuchas la verdad, eso es lo que te incomoda. Jesús le dijo, arrepiéntanse, ¿cierto? Les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera son blanquitos, pero por dentro están contaminados. ¿Sí ve? Entonces, iglesia, prediquemos la buena palabra a tiempo y a destiempo, o sea, en todo momento. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tú. ¿Sí ve? Seamos calmados, sobrios. Nos dicen algo, gloria a Dios. Si nos dicen algo desde el altar y tú te incomodas, es porque en verdad es para beneficio tuyo. Sé sobrio. Recibe la palabra con inteligencia. Recibe la palabra con sabiduría. No te justifiques frente a un hermano a decir, esa palabra del pastor, eso le tocó a usted porque yo no soy así. Mentiras. Tal vez esa persona es peor de la que él está señalando. Entonces dice la palabra aquí que recibamos la palabra, que nos exhortan, gloria a Dios. Tal vez mañana nos edifican, tal vez pasado mañana nos consuelan, ¿sí? Pero recibámosla, porque aquí Pablo le decía a Timoteo que, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, o sea, soporta todos los problemas, ¿sí? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, ¿cuántos van a cumplir el evangelio? ¿Cuántos van a predicar la buena palabra? ¿Cuántos van a ir a las naciones a predicar la buena palabra? Las naciones es tu familia, tu hogar. Las familias es el vecino. Las naciones son tus compañeros de trabajo. Las naciones son tus jefes. Pero siempre aspiramos a salir fuera de Colombia sin conocer ni siquiera por aquí Chía. Y queremos Estados Unidos. No, pastor, yo voy para Estados Unidos. Hermana, ¿y ya conoces Ciudad Bolívar? ¿Y eso dónde queda? Uy, no, eso por allá. Iglesia, primero conozcamos lo nuestro para ir a conocer lo de afuera. Entonces, primero conozcámonos internamente para poder exteriorizar lo que tenemos nosotros. Por eso dice la palabra que de la abundancia de este corazón habla la loca. Esta es la loca, la que pone a hablar. Cuando tú no conectas el cerebro a la boca, habla la loca. Pero cuando tú conectas el cerebro a la boca, habla el corazón.
Entonces tenemos que ser muy sabios. Entonces viene la corriente de Pablo a Timoteo y también viene Tito, otro de la corriente de Pablo. Y todos fueron grandes evangelistas. Por eso hay en el libro siguiente, Tito, ¿sí ven? Tito capítulo 2. Amén. Ahí enseguida. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana. ¿Sí ve? La sana doctrina. Cuando a ti te dicen que vas al médico y el médico te dice que tú estás sana o sano, tú te pones contento, ¿cierto? Y Pablo le decía a Tito, predica también la sana doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La palabra. No había nada más. Pablo no le estaba diciendo a Tito, oiga, mire, hay un librito de no sé qué, cómprelo y no, léalo. No, la sana doctrina. Por eso yo les digo a ustedes, cada vez que vengan a la iglesia, traigan la Biblia. Cada vez que vengan a Instituto Teológico, traigan la Biblia. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan metiendo de lleno en la palabra. Para que no escuchen fábulas, sino que escuchen la bendita palabra. Entonces Pablo le decía a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, ¿sí ve? No nos desesperemos, seamos serios, ¿cierto? ¿Qué más dice ahí? Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿A qué se refiere? Su porte como mujer, su porte como estilo, ¿sí? No, cero a la minifalda, a los escotes, cero a eso, a los pantalones que se meten con aceite de la unción y por la noche, ay, ya vengo que empresa, me acuesto con el aso, mijo, ahí quítame el pantalón, y el pobre mijo la suda para sacarle ese pantalón. Aquí dice la palabra, en verdad, es que Pablo hablaba fuerte, que no sean ¿qué? Ni esclavas del vino, sino, y se refería a quién, a las mujeres, ¿sí ve? Pablo exhortó a las mujeres. Entonces, yo no tengo nada contra las mujeres, las amo en el Señor Jesucristo, pero si hay que decir, se dice, porque entonces imagínense, ¿sí? Entonces, que sean prudentes, no dadas al vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea, ¿sí ve? Ahí tiene que ser así. Así es. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí ve? Entonces, iglesia, tenemos que predicar la buena palabra, tanto hombres como mujeres. Eso no es un trabajo solo de hombres, porque hay mujeres gran evangelistas, son mujeres que ganan multitudes hablando del Señor, y no hablando tanto sino por su testimonio. Por eso, si tú tienes un testimonio, si a ti te cuesta hablar y si el Señor ha hecho algo en tu vida, predica tu testimonio, predícalo. Esa es una manera de ganar almas, porque el testimonio tuyo puede acrecentar la fe de muchas personas. Y las personas dicen, pero si lo hizo con él o con ella, conmigo también lo puede hacer. Entonces yo quiero conocer al que sanó o al que liberó a ese hermano.
¿Sí ve? Sin necesidad de que tú lees Biblia, simplemente con tu testimonio. Entonces vamos a predicar la buena palabra. Todos vamos a predicar la buena palabra. Y dice el siguiente libro, Filemón. Amén. Filemón 8. Pablo intercede por Onésimo. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Sí ve? Ya Pablo estaba en las últimas y estaba anciano, pero ¿de quién estaba preso? Y hoy, ¿de quiénes estamos presos? De Cristo. Entonces tenemos que predicar la buena palabra. Todos tenemos que predicar la buena palabra en el amor. Porque Cristo es amor. Y muchas veces nosotros no somos amor, porque queremos darle Biblia a las personas. Y aquí Pablo le está hablando a Filemón. En el amor, hermano, en el amor. Vamos a predicar en el amor. Vamos a mostrar a un Jesús que es solo amor, porque muchas veces mostramos a un Jesús que es malo, que es violento. Usted sabe, si viniera Jesús hoy, ¿a dónde te llevaría? Ese es Jesús. Es tus ganas de ganar una persona. Entonces la está intimidando para hacer una oración de fe. Y la oración de fe tiene que hacerse con convicción, no por opresión. Entonces seamos sabios. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Rey. Señor, te damos gracias porque en verdad hoy queremos predicar la buena palabra. Señor, así como la predicó Jesús, después Pablo, después Timoteo, después Tito y ahora Filemón, así queremos predicar la palabra. Queremos ganar almas para ti. Queremos que tú nos enseñes, Señor, a ser verdaderos evangelistas. Padre, que prediquemos a tiempo y a destiempo, que reargudamos, Señor amado mío, que exhortemos en el amor, Señor, que podamos ser, Señor, sabios y pacientes para ganarnos un alma, que no le demos Biblia, que no los juzguemos, que no los critiquemos, Señor, sino que por el contrario podamos predicar la buena palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa corriente de Pablo, Señor, que siempre predicó la buena palabra. Y él exhortaba a tiempo y a destiempo, Señor. Y, Señor, enséñanos también a predicar la verdad a tiempo y a destiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra. La honra y la gloria es solamente para ti, Abba Padre, para ti, Yeshua HaMashiach, y para ti, mi Ruja lindo y mis amados santos y santas. Le levantamos el mejor aplauso al Espíritu Santo.